No llevada al extremo como los cínicos, pero se ve esa influencia. Bueno, cuando él empieza a tener contacto con la filosofía, empieza después a dar clases de filosofía. Él llega a Atenas y empieza a dar clases de filosofía en Atenas y empieza a dar clases en un lugar que se llamaba Stoa Poikile, que era un lugar donde se hacían muestras de artes. Stoa quiere decir pórtico en griego, ¿no? Entonces, en esos pórticos, es acá donde vemos la foto, bueno, acá vemos la foto de Zenón, ¿no? Aunque acá con el busto, con la cara de él, parece alguien grande, en realidad físicamente era un chipriota, o sea, era pequeño, delgado, moreno, era alguien chiquito, ¿no? Quizás a veces no nos damos esa idea en nuestra mente con este busto parece que fuera alguien grandote, tipo un héroe griego, pero era así, Zenón. Sí. Bueno, entonces empieza a dar clases en las estoas, ¿no? Por eso es que empieza a sus discípulos, a los que le enseñaba a tomar el nombre de estoicos, ¿no? Eran los que tomaban clases o hacían filosofía en las estoas. De ahí el nombre de los estoicos. Y cuando comienza, tiene dos discípulos muy importantes que son Cleantes y Clísipo. Cleantes era un artista, era un poeta, podríamos decir, pero que era aguatero, se dedicaba a llevar agua, ¿no? O sea, acá podemos ver que las personas que estudian filosofía no eran intelectuales, ¿no? Eran personas comunes. Teníamos un aguatero que estudiaba filosofía con Zenón, ¿no? Después teníamos a Clísipo, que fue muy importante porque Clísipo fue el que le dio la estructura filosófica al estoicismo, ¿no? Fue muy importante para darle la organización filosófica que tiene el estoicismo. Como yo les dije, el estoicismo se caracteriza por ser ecléctico. O sea que tuvo contacto con distintas corrientes filosóficas y fue tomando cosas de cada una, ¿no? Recién les hablaba del cinismo. Eso lo podemos ver en el desprecio de lo material. También podemos hablar del escepticismo, ¿no? El escepticismo es como que de alguna forma desprecia la búsqueda metafísica de la razón de las cosas. O sea, no le interesa buscar el porqué de las cosas, sino qué es lo que hay que hacer. Son muy prácticos. Para ellos es mucho más importante la práctica, el llevar a la vida diaria esa filosofía o esa actitud, ser virtuoso, que ponerse a pensar por qué, ¿no? Los escépticos tenían esa característica también. Bueno, de Sócrates también, hay muchísima influencia directa como indirectamente por sus discípulos, ¿no? O sea, los filósofos del cinismo, del escepticismo eran discípulos de Sócrates. Entonces, en Sócrates él se basa en la parte de la ética y de la moral. O sea, la parte de llevar la filosofía a la vida diaria. De Platón, muchas enseñanzas, principalmente de la academia de Platón, del mundo de las ideas, distintas enseñanzas de Platón. De Heráclito, principalmente Heráclito era un presocrático que hablaba que el cosmos, o el mundo podríamos decir, es un ser vivo. Esa era la idea de Heráclito, ¿no? Veía el cosmos como un ser vivo. Bueno, vamos a ver que los estoicos también tienen esa idea de ver el cosmos como un ser vivo. Y de Pitágoras, principalmente de Pitágoras, la escuela pitagórica era una escuela de formación de carácter, ¿no? ¿Qué quiere decir de formación de carácter? De conocerse a uno mismo y de trabajarse a uno mismo. O sea, de formar nuestro carácter. O sea, en la escuela de Pitágoras se formaba el carácter de los filósofos. Yo tenía que trabajar sobre mí.
no trabajar sobre otro, ni trabajar sobre las ideas, trabajar sobre mí. O sea, que mis investigaciones, mis ideas filosóficas, me transformen a mí. Eso también lo busca claramente el estoicismo, ¿no? ¿Alguna pregunta, Zenón? Fue muy reconocido en Atenas. Por más que él no era ateniense, tengan en cuenta que en esta época griega eran las polis, ¿no? O sea, no era que Atenas se veía como una nación, sino que cada uno era de su polis. Entonces, no ser ateniense, no te reconocían cuando no eras ateniense. A él, por sus características y por su honor, digamos, por su comportamiento, se lo reconoció muchísimo en Atenas. Se lo reconoció como un ciudadano ilustre de Atenas. Es más, cuando él muere, se le hacen honores en su funeral por parte de la ciudad de Atenas, ¿no? De la polis ateniense. Entonces, fue muy reconocido en Atenas, Zenón. Bueno, un poco para ver el contexto histórico en el que se desarrolla el contexto histórico, bueno, es la época helenística. O sea, estamos hablando de la época después de Alejandro, que Alejandro lo que hizo fue un poco unificar todo este sector que era la Magna Grecia, ¿no? Alejandro unifica, o sea, esto que eran polis separadas y que luchaban entre ellas, Alejandro las unifica. Principalmente las unifica con el idioma, con el ático. El ático se vuelve el idioma característico de toda esta zona, ¿no? Entonces, estamos hablando de un momento donde la filosofía griega empieza a diseminarse por toda la Gran Grecia, digamos, ¿no? Entonces la filosofía empieza a moverse, a expandirse. También es un momento donde se han perdido un poco la búsqueda metafísica o mistérica, ¿no? Donde ya las escuelas de misterios, o estas escuelas donde se enseñaban la sabiduría o los misterios, que había en Egipto, que había en Grecia, un poco desaparecen y ya se empieza a buscar... se empiezan a buscar explicaciones a las cosas, explicaciones más específicas a la vida real, a la vida cotidiana, a lo que vemos. Entonces acá es donde empieza a aparecer la investigación como hoy la conocemos, la investigación científica. Y empieza a haber un poco más de especialización en estas investigaciones, ¿no? Hoy en día la ciencia la vemos hiper especializada. Nosotros tenemos una persona que se dedica, un médico que se dedica a la garganta. Y si vos le preguntas de otra parte del cuerpo, no te sabe decir, te manda al de la otra parte del cuerpo, ¿no? Hoy estamos en el extremo de la especialización. En esa época comenzó esto, ¿no? Comenzó a la ciencia a dividirse, a especializarse. Estamos en este momento. También es un momento donde se pierden un poco las explicaciones mitológicas de la realidad, ¿no? Se van perdiendo el lenguaje simbólico de los mitos y también de las religiones, ¿no? Se va perdiendo esto en esta época. Y es un momento donde empieza a surgir Roma, empieza a surgir la República Romana, ¿no? También empieza a surgir Roma con todo lo que eso implicaba, o sea, empieza a surgir con su expansión. Roma después logra ser un imperio, pero empieza a expandirse Roma, ¿no? Y empieza a tomar distintas provincias de toda esta zona, ¿no? Vemos que toda esta zona es la del Imperio Romano. Grecia no fue una excepción. Grecia también fue tomada por el Imperio Romano, pero fue como tratada diferencialmente. O sea, los romanos tomaron a Roma como a Grecia como su madre, ¿no? Como su madre, como su padre. Si bien los romanos en todo el imperio tenían el control político y económico, Atenas o Grecia quedó con el poder cultural, ¿no? Era la potencia cultural y filosófica, podríamos decir, del imperio romano, ¿no?
un ejemplo del trato que le dieron a los griegos es que les permitieron seguir utilizando su idioma, ¿no? Eso es otro ejemplo de el trato preferencial que tuvieron los griegos en el Imperio Romano. Y a su vez, en este momento, aparecieron otros centros culturales, otras ciudades dentro de esta Magna Grecia, que le empezaron, que ya no solamente Atenas era el centro cultural, ¿no? Empezó a aparecer la Roma misma como centro cultural y filosófico, empezó a aparecer Alejandría, Bizancio. Hubieron muchas ciudades que empezaron a florecer culturalmente y filosóficamente. Entonces Atenas ya no era la única, Grecia ya no era la única. Esto generó que el estoicismo tenga como diferentes etapas. Se considera que el estoicismo tiene 3 etapas, digamos, de desarrollo. La primera etapa, que se da desde el siglo IV al II, que es esto que yo les conté de la fundación por parte de Zenón, y es cuando se desarrolla, digamos, la base filosófica del estoicismo. Después hubo otra etapa de expansión que se da entre el siglo II a.C. y 1 después de Cristo, que es cuando el estoicismo desembarca en Roma, o sea, se traslada a Roma el estoicismo. Esto principalmente lo hacen Panecio y Posidonio, ¿bien? 2 filósofos que llevan a Roma la filosofía estoica. Y después ya tenemos una tercera etapa, que es el florecimiento del estoicismo, ¿no? Que es cuando el estoicismo tiene su auge, que bueno, se da con los 3 filósofos más conocidos del estoicismo hoy en día, que es Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que si bien el estoicismo florece en Roma y se arraiga en Roma por las características de Roma, no es que haya tenido su origen en Roma, su origen romano. ¿Y el cristianismo adopta ideas del estoicismo? El cristianismo, no sé si adopta ideas del estoicismo, pero puede tener algunas cosas similares, digamos. Pero no creo que adopte ideas del estoicismo, ¿ya? Porque Séneca es del siglo V, VI. Sí, Séneca, Séneca es del 1. Del año 60. Sí. Era muy próximo al nacimiento del Cristo. Sí, y bueno, fue de Nerón, fue maestro de Nerón, o sea, Séneca, digamos, esto ocurrió más que todo desde el paso de la República al Imperio, ¿no? Yo creo que el cristianismo toma, o sea, el Roma toma el cristianismo como filosofía o religión, podríamos decir, un poco después. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de pasar a la otra filmina, acá tenemos una idea de por qué en Roma florece, digamos. Roma es ecléctica también, ¿no? Roma tiene un eclecticismo y una búsqueda de la practicidad, porque el objetivo de Roma no era tampoco intelectual como los griegos. Los griegos se dedicaban a pensar, ¿no? Principalmente a pensar y desarrollar sus ideas. En cambio, los romanos buscaban civilizar, buscaban expandir su imperio, buscaban llevar a la práctica eso. Entonces, por eso es que el estoicismo florece en Roma, porque no es una corriente que se dedicaba a pensar intelectualmente, sino que es una corriente que se dedicaba a la acción, a la virtud, y principalmente a la búsqueda del bien común. O sea, a poner el bien común por sobre el bien personal. Y la idea de Roma es esa también, poner el bien del imperio por sobre el bien personal. Eso era más o menos lo que se trataba después en lo que sería el Senado romano, las prácticas. Sí, justamente. O sea, primero empezó con la República y después se transformó en un imperio,
Pero el ideal romano era ese, era el ciudadano del mundo, el ideal romano. O sea, el ideal romano era buscar que el imperio sea el mejor posible, o sea, buscar lo mejor para toda la sociedad en vez de para el personal. Si alguien tenía que tomar una decisión, era muy fuerte porque ellos tomaban decisiones muy importantes por Roma, digamos, ¿no? Ponían su vida a disposición de Roma, los romanos. Idealmente. Todo, digamos, todo lo que nace, crece, en algún momento muere, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que las culturas, las civilizaciones también nacen, crecen y mueren. Y cuando mueren o empiezan a morir entran en decadencia. A veces nosotros vemos la decadencia de las civilizaciones, de las culturas, como lo que fueron. Pero hay que tener en cuenta que todo nace de una idea, y si esa idea es importante, si tiene valor esa idea, es por lo que permanecen las cosas, ¿no? Vencen de a poquito a esta muerte, al tiempo, ¿no? El Imperio Romano, si duró tanto tiempo, tuvo tanta influencia como hasta hoy tiene en nuestras leyes, en todo de nuestra vida, perduran, quiere decir que tenía una idea que tenía algún tipo de valor para perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de buscar es eso, lo que tiene valor, no fijarnos en lo que después se degeneró, o no fijarnos en las cosas que erraron, digamos, sino fijarnos en las cosas que hicieron bien. Eso es ecléctico también, buscar lo mejor, ¿no? Sin juzgar. Bueno, los principales exponentes del estoicismo, la verdad que yo no, si tuviera que hablar de cada uno, sería una charla más de cada uno, ¿no? Entonces, simplemente los expongo acá para que ustedes tengan una idea y de quién pueden buscar material para seguir profundizando en el estoicismo. Lo ideal para nosotros siempre como Nueva Acrópolis, recomendamos que busquen los libros de los filósofos, no lo que alguien escribe de lo que él dijo, digamos. Ir a los libros de ellos, ¿no? Si los tenemos, en este caso los tenemos, entonces quizás a veces un poco difícil de entender por el idioma, por el lenguaje, pero es ir directo a la fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos saber más de Marco Aurelio, podemos ir a las meditaciones de Marco Aurelio, a leerlas, ¿bien? Estas meditaciones que él las escribía cuando estaba en campaña de guerra, ¿bien? Si queremos estudiar, bueno, Marco Aurelio, yo creo que todos conocemos un poco su historia, fue un emperador, filósofo, ¿no? Muy importante. De Séneca, bueno, Séneca fue un político muy importante, muy influyente en su época, también estoico. Y bueno, tenemos muchísimos escritos de Séneca. Podemos ir a la brevedad de la vida. Hay un montón de escritos de él que son muy interesantes, la verdad que son muy interesantes, de Séneca. Y después de Epícteto, que bueno, el filósofo esclavo, ¿no? Que podríamos decir que era libre siendo esclavo, ¿no? Esto que parece una contradicción, él se consideraba libre, o sea, se consideraba en libertad siendo esclavo, ¿no? Entonces, él no dejó escritos, pero sí un discípulo de él, que se llamó Flavio Arriano, si lo quieren buscar. Él filosofa mucho sobre esto, sobre qué es la libertad y cuándo uno es libre y cuándo no. Simplemente para nombrarlos, porque no podemos profundizar mucho en ellos, en esta charla por lo menos. Bueno, ahora lo que quiero transmitirles, si bien yo les dije que los estoicos no buscaban profundizar en el porqué de las cosas o ponerse a pensar el porqué de todas las cosas, sino que eran más prácticos, más de actuar. No quiere decir que ellos no tenían una base filosófica, un porqué de todo lo que ellos decían de cómo actuar. Vamos a tratar de entender ese porqué, porque
si nosotros viéramos lo que ellos dicen de que, bueno, que hay que ser virtuoso, que hay que reaccionar de determinada manera ante la vida, bueno, pero ¿por qué lo dicen? Si lo dicen y no tuvieran un sustento, sería un moralismo, ¿no? Algo que no tiene sustento. Pero acá vamos a intentar de entender lo que pensaban ellos y su esencia, para entender por qué después dicen lo que dicen, ¿no? La doctrina estoica se basa principalmente en tres ramas, lo podemos dividir en tres ramas: en la física, en la lógica y en la ética. La ética es la que más van a desarrollar ellos, justamente porque la ética es cómo comportarse, ¿no? Cómo debemos comportarnos éticamente. Entonces ellos se enfocan principalmente en la ética. Pero la explicación de la ética viene de la física y de la lógica. ¿Bien? La física era el estudio, bueno, del cosmos que ellos tenían, la visión del cosmos que tenían. Como yo les dije, tomaron de Heráclito un poco esta visión, que ellos veían al cosmos o al mundo como un ser vivo. Y tenían una idea de panteísmo materialista. ¿Qué quiere decir esto? El panteísmo es la idea de que en todo lo que se manifiesta, en todo lo material, está Dios. ¿Bien? O sea, ellos creían que el mundo, que el cosmos era un gran ser vivo y que en todas las cosas había algo de Dios, había una chispa de divino, ¿no? Que todos tenemos algo de divino. Perdón si no me vino para acá, pero es como que... y decían que todas las cosas estaban formadas por alma y cuerpo. El alma era lo más sutil y el cuerpo lo más denso. Y el alma era lo que tenía movilidad, lo que se movía, y el cuerpo era quieto, no tenía movimiento. Y el alma traspasaba al cuerpo. ¿Bien? Entonces esto es una idea interesante, que todos estamos formados por alma y cuerpo. Y a su vez, esta idea de panteísmo, de que todos tenemos algo divino, ellos lo tomaban como el fuego, como la chispa de fuego que cada cosa tiene, ¿no? Es como la chispa inicial. O sea, en un principio estaba solo el fuego, eso lo llamaban el éter ígneo, ¿no? O sea, en un principio estaba solo el fuego y después había una evolución, ellos creían en una evolución, iba evolucionando ese fuego a los otros elementos. Ese fuego evolucionaba a aire, a agua, a tierra, pero no solo la evolución era lineal, que evolucionaba del fuego a tierra, sino que después volvía. O sea, después volvía de la tierra al agua, al aire y al fuego. Bueno, esto está muy relacionado con otras corrientes filosóficas, ¿no? De lo uno, que hay una manifestación y después todo vuelve a lo uno, ¿no? Es la misma idea, pero expresada de otra forma, expresada de la forma de los estoicos, ¿no? Entonces, ellos decían que tenemos que la evolución, o sea, este ciclo evolutivo, era que teníamos que volver a ese fuego. Y para volver a ese fuego, tenemos que armonizarnos con el ciclo, armonizarnos con el cosmos, ¿no? Es muy interesante porque esto de creer, esta idea del panteísmo, de creer que todos tenemos una chispa de divinidad, nos hace a todos iguales, a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Es algo que nos une, porque en realidad somos lo mismo, ¿no? Venimos de lo mismo. A pesar de que individualmente tenemos nuestra personalidad, nuestro cuerpo, tenemos algo que nos une a todos. Esto nos da una idea de fraternidad también. No solo con nosotros, entre los seres humanos, sino con el cosmos, ¿no? Somos parte de un ser vivo más grande. Bueno, esta era un poco la idea que ellos tenían del cosmos, de la naturaleza, del mundo, podríamos decir. Y después ellos estudiaban
la otra faceta del estudio era la lógica. Que la lógica estudiaba cómo podemos entender nosotros esa física, cómo podemos entender la física, de qué manera. Y ellos veían que la podíamos entender a través de dos leyes universales, dos leyes cósmicas, que son la ley de la finalidad y la necesidad. La ley de la finalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir justamente que este cosmos, que este animal cósmico, podríamos decir, o este ser cósmico, tiene una finalidad. Hay algo a lo que ir, digamos. Hay un destino. Bueno, ellos lo nombraban el del volver al fuego ¿no? Va hacia algún lado. Hay una finalidad. Para algo está el cosmos. No es que está por estar, sino que hay una finalidad. Esto lo podríamos también comparar con el Dharma de los indios también, ¿no? De los indios, del oriental, la idea oriental del Dharma. El Dharma es el camino. Cada uno tiene su Dharma, su camino que recorrer en esta vida. El cosmos también tiene su gran Dharma, o sea, va hacia algún lado. No es que estamos por estar, no es que está el cosmos por estar. O sea, ellos veían una razón de ser de ese cosmos. Y después, la otra ley que se complementa con esta es la de la necesidad. Quería decir que todo lo que sucede, todos los acontecimientos que pasan, que nos pasan en la vida diaria, todo lo que pasa, es necesario que pase para cumplir con la finalidad. ¿Está bien? Entonces esto es una forma de ver la vida. O sea, todo lo que me pasa en mi vida me está pasando porque es necesario que me pase. Y quiere decir que algo me tiene que enseñar, o que yo tendría que aprender algo de lo que me está pasando, ¿no? Mucho de la filosofía estoica se basa en estos dos conceptos, de la finalidad y de la necesidad. Este concepto de la necesidad también lo podemos relacionar con el karma, ¿no? Con el karma oriental. O sea, o el destino. El destino está más relacionado con la finalidad. Hay un destino. Karmáticamente hay, pero también hay una ley de causa-efecto, que sería la necesidad. O sea, todo lo que me pasa tiene una causa y es necesario que me pase. Sí, pero también está el libre albedrío. O sea, cómo reacciono yo ante lo que me pase. Y si aprendo o no. Pues si no, vuelvo a repetir, ¿está bien? Es como que el lugar final está predefinido, pero el cómo llego depende de mí, ¿no? Perdón que voy a tomar un poquito de agua, no sé si tienen alguna pregunta, aprovecho. O sea, digamos, el destino no lo podemos cambiar, lo que cambiamos es el camino. Exacto, esa es la idea. El destino final, a dónde vamos, la razón de ser, No cambia. ya está, no cambia. ¿Bien? Y bueno, la ética justamente era vivir acorde a la naturaleza en este sentido, a la física y a la lógica, ¿no? Entonces, en la ética ellos veían cuál era tratar de conectar con, bueno, cuál es mi deber, que sería un poco cuál es mi finalidad, ¿no? Cuál es mi pequeño dharma, mi camino, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto que tengo que hacer. Buscar los valores atemporales también. Los valores atemporales son los valores humanos que nos hacen humanos y que no cambian con el tiempo, ni con distintas culturas, ni con distintos lugares del mundo. Hay valores que son humanos. ¿Bien? La práctica de la virtud, como recién decía, o sea, la forma de mantener de cumplir con el deber y de mantener estos valores atemporales, valores humanos, es practicando la virtud, siendo virtuoso. Para ser en la práctica, ¿no? Porque ser virtuoso es ser, no es pensar que soy virtuoso, ¿no? O pensar cómo puedo ser virtuoso. Quizás pienso cómo puedo ser virtuoso, pero tengo que ser virtuoso, tengo que llevarla a la práctica. La virtud se conquista en la acción, ¿no?
Y esa práctica de la virtud, ellos decían que llevaba a la alegría. O sea que uno es alegre cuando practica la virtud. Igualmente llevaba la alegría, pero su finalidad no era la alegría. O sea, la finalidad de los estoicos no es ser felices. La finalidad de los estoicos es cumplir con el deber. Claro, una consecuencia es la alegría, ¿no? Pero la finalidad es la práctica de la virtud, cumplir con el deber. Ellos son muy estrictos en ese sentido, son muy duros. Por eso la palabra estoica hoy en día se lo usa para alguien que resiste, digamos. ¿Cuál sería el deber? O sea, depende del contexto, o hay un deber como netamente estoico. Bueno, el deber se encuentra adentro de uno mismo. ¿Entendés? Entonces cuando yo me pregunto, bueno, me pasa una situación, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, eso está en tu interior. Como un deber moral para con los otros. Exacto. Una religión, sino mi propio deber. Viene de la ética, tu ética, digamos. Hoy lo podemos llamar mi conciencia, ¿no? O sea, lo que me dicta mi conciencia, podemos decirlo. Claro, no es impuesto por afuera, es impuesto por adentro, ¿no? Una reflexión. Claro. Por convencimiento, no por imposición. Exacto, no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, cuando yo hago algo malo, si tengo una conciencia más o menos despierta, la conciencia me pesa, digamos. Es que no actúe según mi deber. ¿Bien? Completa calma que no se movía. Esa era la ataraxia. Entonces, llegar a la ataraxia para los estoicos, personalmente, digamos, era llegar a esa completa calma. Ser imperturbable por cualquier cosa de afuera. No me perturba. O sea, estar centrado. Cuando yo estoy centrado, me pueden hacer lo que quieran de afuera, o puede venir lo que sea de afuera, pero yo estoy en mi centro, estoy imperturbable, ¿no? Pueden tocar bocinas afuera, que vos ahí dando la charla. Que no me desconcentra. No me desconcentra. Sería como en este tiempo lo que desarmamos de esa imperturbabilidad en Sí. egos, celo, envidia, avaricia, la separamos en varias desvirtudes, por decirlo así, que conforman la naturaleza humana, ¿no? Sí, hoy los humanos, principalmente nosotros estamos en un camino donde todo lo de afuera, lo que me pasa, me influye, me choca, Ellos decían justamente eso, que los acontecimientos de afuera es como que te chocan. O sea, te pasa algo y viene y te choca. El tema es cómo reaccionas vos. En el estado de ataraxia, de estar imperturbable, reaccionás de la forma que tenés que reaccionar, ¿no? En cambio, bueno, en nuestro estado es como que reaccionamos con nuestros impulsos, con nuestras emociones, con nuestra... ¿Está bien? Digamos, no es que no reacciones. No es que no reacciones, pero que sea virtuosa tu reacción. Si sería. pasa algo a un ser querido, no es que seas Indiferente. imperturbable e indiferente, sino que reaccionas, pero sin perder la calma. Exacto. Esa virtud sería la templanza. La templanza es cuando cada uno se domina a sí mismo. O sea, estás en tu eje y te dominas tus reacciones. Entonces cuando te pasa algo que te perturba, te choca, reaccionas con serenidad, con templanza, con sabiduría, digamos, ¿no? Este momento de ataraxia, eso me acuerdo por ahí en la película de Kung Fu Panda, cuando le cuesta llegar a la meditación, básicamente sería eso. Sí, exacto. Claro, las relaciones. No, está perfecto. Porque también se puede relacionar con el samadhi de los orientales, que es un estado de meditación muy profunda. Y es un estado de, podríamos decir, de intuición también, ¿no? Eso es lo que le pasó a Kung Fu Panda, es una intuición. O sea que es un estado tan centrado y tan centrado que permite que intuyas cosas. Saber algo porque te llega y no porque lo razonaste, ¿no? Esa es la intuición. Bueno, armonía, templanza. La ataraxia también es aceptación. Aceptación de lo que me pasa porque sé que es necesario. ¿Dónde está? Es necesario lo que me pasa. Entonces, si yo sé que, no sé, me pasa algo, me choca un auto,
bueno, me choca un auto, no estoy feliz porque me choca un auto, pero me pasó, por algo me pasó. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cómo voy a reaccionar yo con eso? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Lo acepto, porque no depende de mí que me choquen o no, o sea, ya pasó. Bueno, depende de mí si soy un imprudente, como cruzo la calle, bueno, digo, che, tengo que aprender a cruzar la calle, o sea, pero... O sea, ante una agresión no es como responder igual o peor, es como centrarse y actuar. Sí, y actuar sensatamente, desde la serenidad, desde la templanza. Vamos a ver en los ejemplos, ahora cuando pasemos a lo práctico, justamente son consejos respecto a esto. O sea, respecto, me pasa algo, me choca, ellos decían que te chocaba eso que te pasaba. ¿Cómo reacciono? Hay como ejemplo de qué puedo hacer para, bueno, reaccionar con templanza, con serenidad, con armonía. También me puedo entrenar para lo que me puede pasar. Por ejemplo, que se me muera un ser querido. Seguramente va a pasar en algún momento. Seguro. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? Claro, te vas preparando. Me voy preparando, me voy entrenando. Porque una cosa es hacerlo en frío, o sea, ellos decían que la razón debía gobernar a la parte de sentimental, digamos, a la parte de las emociones, ¿no? Entonces, normalmente cuando me choca algo que me pasa, me afecta en lo emocional primero. Yo no puedo reaccionar con lo emocional. Yo tengo que de alguna forma estar centrado y reaccionar con la razón. Entonces hay como tácticas, podríamos decir, para tratar de no reaccionar con lo emocional. Si bien no creen que esté mal el sentir, ¿no? Obviamente. Pero hay que estar centrado. Controlar la reacción. Exacto. O sea, hay que gobernarse uno mismo y la razón tiene que gobernar. No hay que negar el sentimiento. Exacto, no, para nada. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los elementos prácticos que podemos quizás extraer de los estoicos. Seguramente hay muchos más, pero son los que nosotros vimos. Por un lado, el tema de la aceptación, ¿no? Decíamos que nos pueden pasar un montón de cosas en la vida, y si tenemos esta idea de la finalidad y de la necesidad, tenemos que aceptar las cosas que nos pasan. A veces no queremos aceptarlas, digamos, pero aceptarlo y enfrentarlo en nuestra vida. Esto es una forma, quizás una forma de vida, ¿no? Que nos moldea en nuestra forma de vida, de aceptar lo que me pasa y enfrentarlo y hacerme cargo de lo que me pasa. Porque por esta idea de que es necesario que me pase también y que algo me quiere enseñar por otro lado. No se puede dar muchísimos ejemplos de esto también. Algo que es esencial, una enseñanza muy fuerte de Epicteto principalmente, es lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Epicteto decía que había dos cosas, dos tipos de acontecimientos, digamos. Los que dependen de mí y los que no dependen de mí. La mayoría no dependen de mí, es todo lo externo. Lo que opinen de mí otra persona no depende de mí. Que haya una pandemia o no, no depende de mí, ¿no? Que las decisiones que se toman a nivel de gobierno no depende de mí en algunos casos. No sé, el clima no depende de mí. Hay muchísimas cosas, lo que piensen de mí no depende de mí. Lo que sienta la otra persona por mí no depende de mí. ¿Bien? Entonces él decía que lo que no depende de mí... Disculpa, sí. consulta con respecto a lo de la pandemia que dijiste. Para que me quede claro que si no depende de mí, porque digo, si uno sabe que está, por ejemplo, enfermo, y viaja, Bien. es como que sí depende de mí. Exacto, ahora vamos a ver, o sea, el acontecimiento no depende de vos, porque no depende de vos decir hay una pandemia o no. ¿Está bien? Lo que depende de mí es cómo yo reacciono ante eso. El cuidado de la salud sí depende
Claro, entonces, No se hubiera generado una pandemia si alguien no hubiera hecho determinada cosa. Digo, el virus está. Claro. El virus quizá dependió de la persona, si es que lo generó alguien o no, quizá dependió de la persona que lo generó. No solamente que dependió del que lo generó, sino de que muchas personas que sabían lo transportaron. Está bien, pero el virus apareció, no depende de mí. Lo que hicieron las otras personas tampoco depende de mí. Lo que depende de mí es lo que yo haga con eso. Ah, bueno, lo que ya sucedió, no lo que yo puedo hacerle a alguien más con respecto a eso que sucedió. Bien, sí, exacto. Cuando algo sucede, Sí. hay dos tipos de acontecimientos, digamos, lo que depende de mí y lo que no. La mayoría de los acontecimientos no dependen de mí. Están fuera de mi control. Entonces yo no puedo poner mis energías en algo que no puedo hacer nada. No puedo preocuparme por algo que no puedo hacer nada. Es como que pierdo mi energía, todo mi centro, mi fuerza en hacer algo para lo que no puedo hacer, digamos. ¿Está bien? Lo que depende de mí es cómo reacciono yo a eso que sucedió. Entonces, vamos al ejemplo de la pandemia, era eso. O sea, bueno, hay una pandemia. No depende de mí, no puedo parar, no fue culpa mía, no depende de mí. ¿Qué hago yo ahora con esto que aparece? Pero sí depende, por Por ejemplo, eso, digo. vacunarte. Por eso, Depende de uno. ¿qué hago yo ante esta situación? ¿Qué hago yo? Me vacuno, me cuido, uso barbijo, me aíslo, tomo distancia. Cada uno sabrá qué hace. Pero la decisión está en lo que depende de mí. ¿Bien? No depende de mí la opinión de otra persona sobre mí. Depende de lo que yo hago en mi vida. Después la opinión que tenga sobre mí depende de él, ¿no? Muchas veces queremos cambiar la opinión de los otros. O no depende de mí que alguien me quiera o no. O sea, de mí depende ser lo que yo soy, lo más transparente posible, pero no depende de mí el amor de otra persona o no. ¿Bien? Entonces, sí. Yo veo que siempre lo canalizás con cosas externas, Claro. que te llegan y vos reaccionas. Sí. Pero muchas veces uno tiene reacciones interiores que no maneja. Los miedos, Bien. la agresividad, las iras y demás, que también son acontecimientos. Bien. Un ejemplo, por ejemplo. El ¿Qué? miedo. El miedo. El miedo. Bueno, el miedo es miedo a algo. Claro. Por ejemplo, el miedo a la muerte. La muerte no depende de mí. ¿Está bien? La muerte, yo me voy a morir, todos nos vamos a morir. ¿Está bien? El tema es cómo yo reacciono ante la muerte. Pero Ante la puede haber proximidad. acondicionamientos interiores. ¿Está bien? Es que es un Eso lo trabajo, tenés que es enfrentar. que es un trabajo interior. O sea, cómo yo reacciono ante la posibilidad de que yo me muera en algún momento. Bueno, ahí tendré que estar centrado y ver cómo yo reacciono. ¿Reacciono con miedo o no? Eso sí depende de mí. ¿Cómo yo reacciono ante la muerte? Y ser virtuoso, digamos. ¿Y Me qué cumplí es con eso? el deber. No lo entiendo. O sea, ser virtuoso. Bueno, por ejemplo, la templanza es una virtud. Ah. Dijimos recién... No, porque damos- por ahí se me pone la coherencia, ser coherente entre lo que pienso, lo que Ese. siento y lo que Bueno, hago. es un consejo, ya lo viste de más adelante, pero es un consejo, es otro consejo. No, No, ya sé, te estoy cagando, Ah, te estoy diciendo. no, pero... por- Sí, ser coherente es otro consejo. Ser virtuoso es desenvolverse con virtud. Por ejemplo, una virtud es el respeto a los demás, al ambiente, a mi entorno. Entonces, si yo me pasa algo que quizás me hace no respetar al otro y tengo que actuar con respeto, es una virtud, es un valor atemporal, un valor humano el respeto. Justamente ahí estaban hablando de, bueno, lo que todos conocen de la cachetada, de la cachetada de los Oscars y eso. Bueno, fue una falta de respeto hacia un familiar de la persona y esa persona también reacciona con otra falta de respeto, con violencia. Es un claro ejemplo de que lo que pasa, que no depende de mí que el otro haga un chiste,
me choca, ¿y cómo reacciono yo? Egoicamente. Claro, ¿cómo reacciono? ¿Voy y le pego una cachetada? Sí, sí. O que me tengo templanza y hablo y digo lo que tengo que decir. Claro. Eso es la reacción. ¿Cómo tenés que...? Bueno, ellos se trabajaban a sí mismos de esta forma. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy? Pero le ejercitaban antes. ¿Cómo reaccionaría yo si voy por la calle y viene una persona que me insulta? ¿Qué hago? Bueno, eso es quizás muy fácil de decir cuando estás acá, cuando estás centrado, cuando estás... Los psicólogos te dicen devuélvela. Claro, y después hay que ver qué pasa cuando pasa, ¿no? Sí, con lo que manejamos, por ejemplo. También, cuando te chocan o cuando te hacen una mala maniobra, ¿cómo reaccionas? Pero en este caso es entender qué es lo que depende de mí, qué no, y no poner esfuerzo en lo que no depende de mí. Y esto principalmente la queja, ¿no? Nosotros siempre nos quejamos de todo. ¿Y para qué nos quejamos de algo que no podemos hacer nada? Gastamos energía en quejarnos. ¿Ya? El deporte de Argentina. Sí. Si bien tenemos razones, pero gastamos mucha energía en quejarnos. Otro tema del principio del bien común, que ellos lo utilizaban mucho. Bueno, es lo que yo hablé de la idea de Roma, ¿no? Y la idea de los estoicos. Que siempre tratar, cuando yo tengo que accionar, tratar de dilucidar si eso es bueno para el bien común o no. Más allá de que si es bueno para mí personalmente. Siempre actuar, dar privilegio al bien común que al bien personal. ¿Está bien? Por ejemplo, doy un ejemplo. Sí, son buenos los puede ejemplos. ser. Cuando te chocan Sí. y yo digo, opto por el silencio y por hacer las cosas que tengo que hacer, bueno, dame tu seguro, qué sé yo, qué sé cuánto, hacer lo que hay que hacer. Sí. Y opto por el silencio, por entender que a lo mejor, bueno, se distrajo. Y yo ahí, o me distraje, y yo ahí pensar, el silencio es bueno para, o sea, mi actitud es buena para la humanidad, o sea, la actitud que yo tenga en ese momento es buena para la humanidad. Bueno, una respuesta quizá es lo que decía Kant. Kant hablaba de que si yo llevara mi actitud o mi acción a que todos hicieran lo mismo, si sería bueno o no. O sea, si colabora en algo con la humanidad. Si vos crees, a vos te chocaron y te quedaste serena, reaccionaste bien, por así decirlo. Si todos hicieran lo mismo, ¿sería mejor? ¿Un mundo un poquito mejor o no? ¿Qué crees? Y habría menos caos. Y bueno, Para entonces mí habría está menos actuando... Depende de mí, según el estado emocional que vos estás en ese momento. Sí. Yo puedo ser un tipo virtuoso, tranquilo, pero en ese momento tengo otro ruido. Bueno, Y reacciono. justamente los estoicos buscaban eso. Yo lo vi cuando practicaba deporte, y yo fuera del deporte no, era una persona. Dentro del juego, era Sí. otra persona que no era más bien agresiva, pero era pienso que la parte emocional que yo estaba viviendo. Bueno, el trabajarse a uno mismo, esto que hablamos, es justamente esto. Conocerse, lo que ustedes se conoció cuando le pasó el fútbol, y que la razón domine lo emocional, porque es lo que tiene que gobernar, digamos, la razón. Entonces, en esos momentos, hay también más adelante ejemplos de qué hacer en ese momento que uno siente que está fuera de sí, que siente que las emociones están dominando, que está gobernado por las emociones. ¿Qué hacer? Una cosa es alejarse y verlo como si la situación estuviera pasando, como si fuera un tercero. Si estuviera pasando la situación, me alejo y la veo de afuera. Esa es una táctica, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí lo veo, porque cuando vos terminás el partido te das cuenta que actuaste emocionalmente, digamos, cuando estás frío.
Bueno, este alejamiento es como enfriar y irte afuera. Lo que quería aportar es que mirando la sociedad en la que estamos, el jetón, el gritón, es el que cambia las cosas o da la voz de alerta de que algo no está bien. Porque la opción calla, tolera, me da la impresión como una aceptación que trato de ver el que grita, el que protesta, también tiene su motivación y que provoca los cambios en la sociedad. No estamos hablando de callar, estamos hablando de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo enfrentas? Claro. Si vos crees que ante una problemática de, no sé, de un gobierno que toma una decisión, quejarte cambia las cosas, hacelo. Si vos crees que no cambia las cosas, no lo hagas. O sea, depende, pero ser consciente de eso. A ver, yo quejándome con mi mujer, ¿cambio algo? Y bueno, estamos tomando mate, tanto tomando mate, y me quejo. ¿Cambio algo? No cambio nada. Quejándome. No, ese ejemplo no, pero ante un mostrador de la administración pública, una queja es buena. Una queja, sí, pero... Y sí, si vos crees que eso cambia algo, si vos crees que eso... Es ser consciente de si cambia, si está dentro de mí cambiar algo o no. Es tomar... Nadie dice cómo hay que actuar, sino de tener esa conciencia, ¿no? O sea, tener presente que si la actitud que tomo va a ser para un cambio, o si no, no lo hago. Si va a ser para un cambio, para mayor bien, lo hago. Y si no, no lo hago, me quedo peor. Si va a ser para un cambio, quiere decir que depende de mí. Lo hago, lo tengo que hacer. Claro. Lo que depende de mí, ¿está bien? Si va a ser para una reacción, no. Bueno, después la idea de ciudadano del mundo. La idea de ciudadano del mundo es esta idea de hermandad, ¿no? Que dijimos que venía de este concepto de la chispa, de la divinidad de cada uno. Es la idea de aceptación de que somos diferentes, pero que somos unidos. O sea, que nos tenemos de respeto, ¿no? De respeto a lo diferente. O sea, respetarnos a pesar de las diferencias. Somos diferentes, pero nos respetamos, es convivencia esto, ¿no? Tiene garbo con él, que no tiene los mismos. Sí podría dejarme, pero yo no lo podría tomar como un par o como un hermano que no tenga los mismos códigos. Bueno, eso depende de cada persona. Los estoicos, que eran muy duros, o sea, ellos se regían por los valores atemporales. El valor atemporal es el respeto. Por más que vos seas lo que seas, no quiere decir que voy a ser tu amigo. Pero que venga alguien y te pega, y bueno, vos reaccionás como que tenés que reaccionar, respetándolo. Y así. Son duros los estoicos, no es fácil. O sea, poner la otra mejilla, ¿ves? No es poner la otra mejilla. No es poner la otra mejilla. Puede pegar una piña, pero no te va a aprovechar de su debilidad. Sí, es respetar a la otra persona. ¿O vos crees que está bien pegarle al otro? No. Bueno, si alguien viene y te pega, ¿vos cambias esa idea de que está bien pegarle al otro porque te peor? Y bueno, si vos no crees que no está bien, ¿por qué le vas a pegar? Lo denunciarás, harás lo que sea. Lo tengo que educar. Okay. ¿Cómo? Lo tengo que educar. Vos no lo tenés que educar, salvo que sea tu hijo, no sé, pero no. Pero bueno, lo denunciás, lo que sea, pero vos estás actuando correctamente. Vos sos virtuosa, él no. Esa es la visión estoica. Después no me echen toda la culpa a mí. No, es una cuestión de actitud. Claro. Claro. En un mundo estoico ideal, el otro también te respetaría. Claro, y sí. Entonces no te pegaría el otro, ni te insultaría, ni... Y bueno, sí, en los mundos, en los ideales sí, pero
Pero bueno, solo depende de mí lo que yo hago. Entonces, que lo que haga el otro, bueno, haga el otro. Después el karma... Pero esa individualidad me parece que está hecha también para toda la sociedad, porque esa individualidad no va a funcionar si no lo hacen todos. A eso es lo Y que bueno, y ahí va la educación y... no es fácil. La representación que nos hacemos de las cosas. Bueno, esto pasa por la razón, ¿no? Muchas veces los problemas que nos hacemos, los hacemos gigantes y no son el problema que es realmente, ¿no? Tratar de estar centrado, de razonar realmente lo que está pasando, qué valor tiene. La coherencia, lo que decía... ¿cómo se llama? Ah, coherencia. Gabriela. Gabriela, la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Esto que decíamos. Si yo pienso que está mal pegarle a otro, viene uno y me pega y me siento agredido, me siento mal, ¿y qué hago? Tiene que haber una coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Eso es lo que hay que buscar. ¿Bien? Porque a lo mejor tu coherencia era devolvérselo. Claro, bueno, pero... Cuando lo sentía, lo pensaba, lo sentía y lo hiciste. Bueno, pero está siendo coherente. Bueno, si lo pensas No, está bien. no estoy diciendo que esté bien. No, está pero bien. Está siendo coherente. Con Está su bien, pensar, pero su hay... sentir y su Sí, que hacer. está bien, sos coherente, pero no vendría a el tema es... ayudar, no vendría a ayudarte Digamos, con yo la tengo mi hijo situación. que va al jardín de infantes. No sé, o Él sea, no si tiene que ayuda pegarle o a no nadie. ayuda, pero está Pero si siendo alguien viene y le coherente. pega, le digo, pégale un patadón que se acuerde toda su vida. Bueno, Se sí. te va a respetar de alguien más. Vamos a otro tema más... Sí, no somos perfectos, o sea, Tiene que depender. son Si no, guías. van a- Hay que tratar de ser coherente con lo que pienso, siento y hago. Tratar de ser coherente. Si pienso que tengo que ser generoso y siento que tengo que ser generoso, siento que tengo que ser generoso con otra persona, también tengo que hacerlo, ¿no? O sea, es tener un eje en la forma de actuar. Hay mucha gente que no es coherente con lo que dice, menos, o sea, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. ¿Bien? Vamos rápido. Relación maestro-discípulo. Bueno, esto es entender que va a haber maestros en nuestra vida. Y escuchar, la capacidad de escuchar a los maestros. Un maestro puede ser tu padre, tu madre, tu hijo. La misma naturaleza puede ser un maestro. La misma vida. O sea, es aprender a escuchar las enseñanzas, digamos, ¿no? Esa es la idea de los estoicos, el escuchar. O sea, era más importante escuchar que decir. Esto también es pitagórico, ¿no? Ver las circunstancias como una prueba. Esto también. Todo lo que me pasa, me pasa, tal cosa. Bueno, es una prueba. Verlo como un héroe. El héroe pasa pruebas para ser mejor, para cambiarse. Ver la vida, lo que me pasa como pruebas, es una forma de aprender, de ser mejor, ¿no? Un desafío. Desafío. Saber No que sé. si lo mereces, Claro, exacto. Perdí el trabajo. Perdí mi trabajo. Me voy a quedar llorando todo el día o voy a superar esa prueba. Bueno, de buscar un nuevo trabajo, de aprender a hacer cosas nuevas para tener un nuevo trabajo distinto. Es superarse. Y este tema de la ejercitación. Ellos no solo vivían de esta forma, sino que se ejercitaban para las cosas que les podían pasar. Ejercitaban la memoria. ¿Bien? Era muy importante la memoria. O sea, todo lo que me pasó, cómo reaccioné, hice bien, o sea, analizar para atrás. ¿No? Reaccioné bien, ¿cómo tendría que haber reaccionado? Bueno, la próxima vez que me pase lo tengo que hacer de esta forma. La retirada era esto que decíamos. Estoy en una situación que me chocó emocionalmente, bueno, trato de abstraerme, salir y ver como si estuviera afuera. Como si fuera un tercero, para ver cómo tengo que reaccionar.
igual que la caminata, esto va de la mano de la caminata, hay personas que para estar más lúcido piensan más lúcidamente caminando. Entonces, bueno, estoy con un problema terrible, qué sé yo, ellos caminaban. Salí a caminar y viendo, viendo a la gente, es como que te tranquilizás, te serenás y podés tomar decisiones más centradas, digamos. Escribir también, para ellos era muy importante escribir. Sí, escribir también. Porque de esa forma es como una meditación de lo que fue pasando, ¿no? O sea, eso es darle la verdadera magnitud a lo que me está pasando, ¿no? También puede ser como una descarga de lo que... Una descarga emocional, Claro, escribirlo, sí. Bueno, eso es más que todo algo de la purificación emocional. Ellos hablaban de que lo emocional tenía que tranquilizar, tenía que ser trabajado. ¿Para qué usaban para trabajarlo? La música, la escritura, los aromas. O sea, era trabajar sobre las emociones, ¿no? Para que cuando venga algo que me choque, estar mejor preparado. Las circunstancias del futuro, esto es pensar esto, ¿qué pasa si se me muere un familiar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Ya prever a un futuro cómo reaccionaría ante ciertas circunstancias. Y resistencia, bueno, esto es algo muy importante, es como exigirnos a nosotros mismos. Ellos se exigían en la voluntad principalmente. Por ejemplo, en la actividad física se exigían mucho para trabajar la voluntad en lo físico. Se exigían en lo que es aguantar frío o calor. Se exigían en lo que es el hambre, por ejemplo. Eso es como para hacerse más duro, ¿no? Para tener una voluntad más pulida, para cuando pase algo duro, ser más resistente, tener la voluntad más trabajada. Ellos tenían esa forma de trabajar la voluntad de resistencia. Y el último, creo, espero, ¿sí? El vivir el momento presente. Esto es clave también. El momento presente es el único que estoy viviendo. Si yo vivo en el pasado, me va a traer nostalgia. Si yo vivo en el futuro, me va a traer ansiedad. Entonces, vivir en el hoy a hoy, en el día a día. Y ser virtuoso en el día a día de hoy. ¿Bien? Bueno, esto fue un poco la charla de presentación de los estoicos. Da para hablar muchísimo más, se dan cuenta. Pero bueno, la idea no es hacer una charla tan extensa. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aprovecho ahora en este momento. Yo creo que en la deuda social, ¿no? Todo lo estoico, en esa preparación a que vos haces referencia, en cuanto a la situación actual que vivimos, la cantidad de violencia que hay, el femicidio que hay, es cuando los seres humanos, al no estar preparados, el nivel del problema es superior a su nivel de preparación, no encuentra solución y termina cayendo en la violencia y quizás en la muerte. Bueno. De ahí la necesidad de que el nivel de preparación esté siempre superior al nivel del problema, para poder tener capacidad de resolución. Justamente por eso la filosofía estoica hoy la vemos tan interesante y por eso floreció en Roma, porque en realidad surge como una necesidad. En momentos donde la moral, o sea, nuestros valores morales y nuestro accionar carece de estos valores atemporales, y donde hay caos, donde hay oscuridad, surge algo necesario, una filosofía práctica. O sea, si yo estoy en este mundo que está tan mal, podríamos decir, o está mal, no me hace falta pensar tanto, sino actuar bien. Y bueno, por eso los estoicos en Roma en su momento florecieron, y por eso hoy es tan interesante para nosotros
la filosofía estoica y tan necesaria, porque es una forma de cambiar la sociedad, ¿no? Cambiándome a mí, que es lo único que depende de mí, ¿no? Pero, o con el ejemplo de última, pero trabajando sobre mí mismo. Bueno, muchas gracias, Luis.